Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando esta serie de lecciones titulada Creciendo en nuestra relación con Dios. Y como vemos en la semana pasada y esta, la cosa está cambiando. Primero no estaba haciendo una evaluación de nuestra condición como ser humano, su evaluación como individuo la hace usted y ahora nos está diciendo o nos está mostrando las herramientas que nosotros necesitamos para continuar creciendo en Cristo. Así yo interpreto esta lección. Creo que es mi experiencia personal, por eso lo puedo decir. Y esta semana vamos a estudiar un tema que es sumamente interesante, pero antes de continuar o de entrar de lleno, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos y que por fe habita en cada uno de nuestros corazones, estamos delante de ti agradecidos porque tú nos amas, nos protege, porque tú eres un Dios de amor, de misericordia, porque eres un Dios compasivo, porque eres generoso y porque nos sostiene a pesar de nosotros, Señor. Ahora al abrir tu palabra, pedimos que tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros, no solo conmigo, sino con las personas que nos van a acompañar esta semana. Que tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, que nos capacite día a día a entender, a comprender tus palabras, Señor, y que tú nos dé de tu fe para poder confiar y creer en ti, que tus caminos son los mejores y tus decisiones también. Todo esto te lo pedimos primeramente pidiendo el perdón de nuestros pecados y amparándonos en los méritos de Jesús. En su nombre, amén. Y el título de esta lección es muy cortita, pero es un tema que, como la oración, es increíblemente grande. Es simple, pero podríamos pasar la vida entera hablando de la fe y creo que no terminaríamos. No estoy exagerando. El título es La fe. Y el versículo para memorizar es uno muy conocido, Hebreos 11:1, la fe, la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Hay una definición muy interesante sobre la fe que dice que la fe es lo que el ojo humano es al cuerpo, es la fe es con lo que podemos ver el mundo espiritual. Estoy más o menos parafraseando. O sea, nosotros con los ojos físicos vemos el mundo material, pero a través de los ojos de la fe podemos ver las cosas que están en el mundo espiritual. Eh, y aquí dice que la fe es como otra metáfora, la fe es como un wifi, como eso es lo que está de moda ahora. Es invisible, pero tiene el poder de conectarte con lo que necesitas. De hecho, sin fe la relación con Dios no es posible, porque dice Hebreos 11:6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es capaz de darle un galardón a los que lo buscan. Eh, ¿Y cómo está tu fe hoy? ¿Has tambaleado tu fe en Dios alguna vez? Tal vez haya experimentado algo que ha desafiado hasta el punto de no saber cómo seguir adelante con tu relación con Dios. Yo he mencionado que si usted es sincero, esta pregunta la va a responder con un sí. Si usted le dice que no a esa pregunta, mire, yo le digo con toda seguridad, revísese, porque aún lo grande, aún Jesús en un momento dado tambaleó. Así que imagínense nosotros, sí, sí, esa oración sí. Pero en mi caso, puedo decir lo que dijo Pedro: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Si me alejo de Jesús, a dónde voy, no tengo dónde ir, así que mejor me mantengo ahí. Y aquí dice que tu fe es como una rosa que se desarrolla a partir de un tallo frágil hasta convertirse en una bella flor que llena con su fragancia el lugar donde se encuentra. Dios no ayude que sea así, que sea una flor en crecimiento o sea una planta en crecimiento.
La fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Es algo que no podemos generar. Nosotros no tenemos fe. Nosotros no, ni tenemos fe, ni podemos producir fe. La fe está en consonancia en la medida de que, en la medida de la fe, o sea, la fe es un don que Dios reparte a cada uno y eso va creciendo según nos vamos relacionando con Él, según vamos conociendo a Jesús de Jesús. O sea, la fe es un don. Efesios 2, 8 al 9, y solo es posible a través de la gracia. Aquí vemos la gracia otra vez, cuán importante es la gracia, porque la gracia también nos ayuda a tener la fe de Jesús. Eh, y solo es posible gracias a lo que Dios ya está haciendo por nosotros y lo que ha hecho al final. Muchas personas dicen que recordar el pasado no es bueno, pero lo que no es bueno es apegarse al pasado, pero recordar el pasado sí. Los israelitas, en muchas de sus oraciones, ellos hacían un recuento de las cosas que Dios había hecho por ellos en el pasado. Y eso era motivo de alabanza, era motivo de que ellos tuvieran fe. Así que sí, sí es muy bueno. Em, Esta semana vamos a explorar el tema de la fe, qué hacer con la duda y de la incredulidad, qué consiste según Jesús una fe sólida y qué significa tener la fe de Jesús. Ven que no es nuestra fe, sino la fe de Jesús. Es muy diferente. En la parte del domingo, solo dame una señal. Quizás esto usted lo ha escuchado, yo lo he escuchado muchas veces, quizás en algún momento yo lo he deseado, también lo he dicho. Si yo pudiera ver cuando Dios dividió el mar rojo, cuando cayó maná, o Jesús haciendo los milagros, tal vez pues o sea, tal vez la fe fuera más fuerte y uno se pregunta cómo esta gente no creía si veía todo eso. Pero sin embargo, nosotros es más fácil porque nosotros tenemos el recuento de todos esos episodios. Esta gente no tenían, cuando los israelitas no tenían nada escrito, tenían lo que pasaban o sea, se hablaba justamente, aunque se cree que se tenía algunos libros, Génesis, por lo menos el libro de Génesis se cree que Job y Génesis se cree que se escribió cuando Moisés tuvo los 40 años en el desierto. Pero anyways, no tenían toda la Biblia, no tenían el canon completo. Y cuando Jesús resucitaba, solamente tenían el Pentateuco, que era la Torá, los libros de la ley, y alguno otro más que tenía escrito, pero eso no estaba a mano de todo el mundo, eso solamente estaba en manos de los que podían estudiar la Biblia, la escuela o sea, los estudiosos, los maestros de la ley era que tenían acceso a esas cosas, lo demás era por la palabra, se repetía. Moisés destacó la importancia de mirar hacia atrás para recordar aquí la bondad de Dios, y eso es importante, a menos no, o sea, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha guiado en el pasado, o sea, eh, podemos tener miedo o no tenemos miedo a menos que olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Estoy parafraseando esa cita. Em, para recordar la bondad que Dios ha tenido con nosotros. Y cada generación quiere una señal y la nuestra no es diferente. Pero fíjense que los israelitas, a pesar de tener todos esos milagros, ellos no pudieron entrar mucho, la mayoría no pudo entrar a la tierra prometida. Y era como recibían un milagro, o sea, ellos eran como, voy a utilizar la palabra, como adictos a esa adrenalina o a esa emoción que le daban los milagros, porque cuando pasaba el milagro y necesitaban, otra vez se veían en aprietos, ya olvidaban lo que había pasado y otra vez era la queja y muy parecido a nosotros.
Cuando Jesús vino, aquí dice en Marcos 8:12, los fariseos para tentarle, o sea, no era con buena intención. Nada de lo que hacían los fariseos con Jesús tenía buena intención. Todo era para tentarlo y para hacerlo caer, lo que Jesús sabía las intenciones de ellos. Para tentarles, ellos pidieron una señal, y Jesús les respondió, esto está en varias, está en Mateo y está en Lucas, y se complementan, y Jesús le dijo que no iban a tener, que la única señal iba a ser la de Jonás. Y la de Jonás era Jesús en el sepulcro, o sea, Jesús muriendo y resucitándolo, el tiempo que duró Jesús en el sepulcro. Jonás también vio un montón de señales y dudó, o sea que la señal no es garantía. La gente que seguían a Jesús miraban todos sus milagros, sus señales y después iban y le gritaban, crucifícale. Así que no son las señales necesariamente. En el deseado de toda la gente, la página 372 dice, estas señales no eran las que los judíos necesitaban. Ninguna mera evidencia externa podía beneficiarlos. Lo que necesitaban no era un esclarecimiento intelectual, sino una renovación espiritual, un cambio del corazón. Mira, el milagro más grande que puede haber es que Dios cambie tu corazón. Eso es. Si Dios cambia tu corazón, va a cambiar todo lo demás, de verdad. La manera en que ves el mundo, la manera, todo va a cambiar, todo va a cambiar. Dios puede hacerte un milagro, Dios puede sanarte y tú puedes olvidarte de ese milagro. Dios puede resucitar a alguien de los muertos y después uno se cansa, o Dios puede darte aquello por lo cual tú has orado, qué sé yo, un montón de tiempo. Pero si no renueva tu corazón, todo eso, el ser humano es propenso a olvidar y siempre quiere más y más. Eh, Le gusta ¿cómo se llama? Las emociones fuertes, la novedad le gusta. Bueno, a muchos les gusta la novedad, pero en ese sentido, cuando tienen una cosa, ya quieren la otra y la otra y la otra, nunca se cansan. Es como el hoyo negro que hay allá arriba en el universo, se traga todo y siempre quiere más y más y más. Eh, Podría ser que nosotros también necesitaríamos una renovación espiritual, una experiencia genuina, real, real momento con Dios. Bueno, hay que ser sincero aquí, de verdad. Esto es una invitación a sincerarse. Quizás es, quizás en realidad no necesitemos una señal porque tenemos mucho conocimiento a nuestro alcance, especialmente de la Biblia, pero sí una renovación y una experiencia genuina con Dios, eso sí. Por ello, en lugar de hacer que Jesús suspire profundamente por nuestra falta de fe, recordemos que lo que él dijo, Tomás, dichoso lo que creen en mí sin ver, lo que no vieron y creyeron. Dios no nos pide que tengamos una fe ciega porque nos da suficientes razones para creer, pero sí hay una parte que es como ciega. Vuelvo y yo digo, yo comparo la fe como tirarse al vacío, eh, como tirarse al vacío sin un paracaídas, confiando en que abajo va a haber algo que te va a parar. Hay un momento en que usted no sabe lo que va a pasar. O sea, ese momento de soltarse de lo que sea que lo está impidiendo y caer al vacío, para mí es el momento de la fe. eh, ni un sentimiento ni es razón, no sabría cómo explicarlo. Eso es porque la fe tampoco es, bueno, eso lo vamos a dar más adelante, déjame yo no adelantarme. Y aquí hay un personaje muy interesante, Jesús ve nuestra fe. Lunes, esta es la parte del lunes. Compara la fe de los discípulos que que describió en Marcos 4:40 con la de la mujer la mujer siforeniza, la mujer de Fenicia, de Ciro, de Tiro de Sidón o Fenicia. Eh, Jesús le dice a los discípulos, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Eso le dice Jesús a los discípulos.
Y entonces se encuentra con esta mujer, que era una mujer pagana. ¿Sabes? Muy interesante que la mujer siforeniza o la mujer cananea era de Fenicia, de Tiro de Sidón, era de la misma región que la mujer que alimentó a Elías, que primero le dio todo lo que tenía a Elías, el pedazo de pan y el agua, y que después Dios hizo el primer milagro. Bueno, yo no sé ahí cuál fue el primer milagro. Para mí el primer milagro fue que ella le dio, o sea, ese fue el acto de fe que abrió los almacenes del cielo, ella dar todo lo que tenía, eh, dárselo a un desconocido. Eh, y esta mujer era de la misma región, quizás ellos conocían esta historia. Eh, y dice aquí que a ella le fue negado el pedazo de pan. Fíjense que ella se encuentra con Jesús. Esto lo encontramos en Mateo 15. Esta historia es muy conocida y vemos a Jesús actuando de una manera un poco desconocida. Jesús siempre había sido bondadoso con aquellos que le venían a pedir ayuda, pero en el caso de esta mujer es como que él cambia. Y era que él está dándole una lección a los discípulos. Él está hablando como los discípulos creían. Los discípulos pensaban eso. Los discípulos pensaban que los paganos eran perros y que no merecían el favor de Dios. No recordaban que cuando Elías había muchas viudas en israelitas, más Dios lo envió a donde una pagana que era creyente. Entonces aquí dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Esto no es comenzando en el 21. Saliendo Jesús se fue a la región de Tiro de Sidón, que es Fenicia, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Es interesante que esta mujer está reconociendo a Jesús eh, como el Mesías. Ni siquiera los israelitas reconocían a Jesús como el Mesías y esta mujer reconoce a Jesús como el Mesías, el hijo de David, de la raíz de David va a venir, de la descendencia de David va a venir el Mesías. Así que era muy conocedora de las escrituras. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídelas, pues da voces a nosotros, tras nosotros. Estos son los discípulos. Fíjense que cuando Elías fue donde esta mujer de Sarepta, ella no solo los recibió, o sea, no le importó que fuera un israelita, no solamente los recibió, sino que a pedida de Elías le da todo lo que tiene, lo mantiene. Y los discípulos, esta mujer, porque es de este lugar, porque no es judía, le dicen despídela. Los discípulos de verdad que se parecen mucho a nosotros, a veces nosotros somos muy exclusivos. Eh, Y el Señor dijo, no soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él estaba diciendo eso por los judíos, por los discípulos. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Ella continuó. También se parece a esta mujer que fue a pedir justicia al juez injusto y el juez injusto no le hacía justicia y ella seguía hasta que por cansancio pues le dijo el juez, y yo le voy a hacer justicia para que no me moleste más. Este es el grado de persistencia que tiene esta mujer. Solamente que Jesús no era un juez injusto, él lo hizo por amor, solamente estaba probando la fe de esta mujer y dándole una lección a los discípulos. Y ella le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Fíjense, vuelvo y digo, esta mujer está pidiendo migajas. Cuando la otra mujer que era de ese mismo lugar le dio a Elías todo lo que tenía. Vaya la diferencia, ¿no?
Solo que ella estaba frente a Jesús. Se cree que Jesús miró a esta mujer con compasión, aunque sus palabras eran duras. Él miró a Jesús con compasión. Jesús la miró con compasión. Había una cierta disonancia ahí. Las palabras son duras, pero te están mirando con compasión. Pero ella entendió el mensaje o la desesperación era tan grave que ella pues perdió el orgullo y dijo, esta es mi única oportunidad. Y el Señor la elogió, le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase conforme a como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Interesante, ¿no? El hecho de que sigamos a Jesús no significa que automáticamente nuestra fe sea sólida. Mire, una persona no se convierte en pez por pasar todos los días en el agua, en el mar. No, usted no se convierte en pez por estar en el mar todo el tiempo. Así que usted no se convierte en un fiel seguidor de Cristo, un cristiano, por ir a la iglesia. Eso no es así. Si fuera así, mire, ya Cristo hubiese venido hace tiempo. eh, estos hombres caminaban con Jesús y todavía, y no era que caminaban, ellos dormían, comían, hacían todo con Jesús y todavía eran prejuiciosos, todavía les faltaba empatía al punto de decir que esa mujer se fuera cuando tenía una necesidad. eh, Se sintieron bien, o sea, nadie dijo, oye, no, no le diga así, no le hable así, llamándola perrillo, ellos estaban de acuerdo con con esa actitud de Jesús. Eh, y aquí nos dice el segundo mensaje, el segundo milagro. A mí me encantan, esta lección está increíble. Eh, Dios me ayude a terminar pronto porque ahorita me envuelvo y no sé, y sigo aquí hablando. Em, para mí estos milagros son increíbles. Aquí tenemos el centurión, otro que no era judío, era pagano. Este hombre era un centurión, o sea, él estaba a cargo de 100 hombres, eh, de 100 soldados romanos, nada más y nada menos. Y entonces él se acerca a Jesús para que, yo estoy leyendo la historia que no es ajá, vino un centurión, no, aquí esto no está bien, esta cita, Lucas 7:1 al 10. Ajá, es que esta historia está creando dos, discúlpeme, yo sabía que había leído las dos, pero como que está mezclando dos historia muy interesante. Primero en la de Lucas 7:10 es la de centurión romano que envió a los ancianos de los judíos rogándose que vinieran y sanase a sus siervos. Y ellos vinieron y les rogaron con solicitud diciéndole, aquí está la famosa compra de influencia. Él se lo merece, él es digno porque ama la nación y no edificó una sinagoga. Eso se llama la compra de influencia, pero eso no impresionó a Jesús. Jesús no se impresiona por esas cosas. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciendo, ahora es. Esto sí impresiona. Y dice, esta confesión de fe. Él dice, Señor, no te moleste porque no soy digno. Fíjense que que los sacerdotes, eran sacerdotes, yo no, eh, aquí los ancianos de los judíos, o sea, los líderes del pueblo de Israel dijeron, Él es digno porque nos ama y nos hizo una sinagoga. Pero él mismo dice, yo no soy digno.
no soy digno ni de que entres bajo mi techo. Se supone que los judíos no entraran bajo el techo de un pagano. Pero lo que él dice es, di la palabra y mi siervo sea sanado. Fíjense que Jairo hizo que Jesús fuera a su casa y tocara a la hija, hiciera todo lo que él tenía que hacer. O sea, eh, Jairo le dio instrucciones a Jesús y le dijo, mira, ven a mi casa, toca a mi hija. Pero este hombre dice, no vengas, no soy digno, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y lo que dice a continuación es lo grande, porque yo como tú, eh, tengo hombres bajo mi autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y al otro ven y viene y a mi siervo a esto y él lo hace y a mí se me pone la piel de gallina. Yo creo que a Jesús, o sea, se súper emocionó. O sea, él se maravilló y él le dijo a la gente. O sea, él está diciendo, yo soy como tú, yo tengo autoridad de 100 soldados y tú tienes autoridad de la vida y de la muerte. Le está diciendo, tú eres el Mesías, algo que ni siquiera los que estaban ahí reconocían. Y dice, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Todavía los discípulos estaban todavía preguntando si de verdad él era el Mesías. Y este hombre, un pagano, dice, tú eres el Mesías. Y lo describe de una manera increíble. Y al regresar, el siervo había sanado. Esa era la fe pagana. La mujer siforenice era una mujer pagana. Este hombre era un pagano. Ahora vemos un hombre en Marcos 9, eh, que él, esta lección es bien larga, solo que está muy comprimida. Esta historia a mí me encanta. Yo hasta escribí un tipo de poema acerca de ella, porque es muy interesante. La palabra de Dios a veces inspira y hace que uno escriba cosas. Este hombre era un padre que tenía un muchacho estaba endemoniado y los discípulos trataron de sacar el demonio. El demonio lo que hace que se reía de los discípulos, porque los discípulos lo que estaban era peleándose uno a otro de quién era el mayor y entonces lo que estaban buscando era posición y entonces el diablo no se le, o sea, el diablo lo que hace que se les reía. Y entonces, este hombre es increíble porque él, aunque no tiene una fe tan grande, él es sincero de que no la tiene. A veces Dios lo que pide de nosotros es sinceridad. Y él es consciente de que la fe le falla. Y el primer milagro que él pide es ayuda a mi fe. No me da, solamente me da para pedir que ayude mi fe. Mi fe es poco, ayuda a mi incredulidad. La incredulidad que acaricia el alma tiene un poder hechizante. Las semillas de duda que han estado sembrando producirá su cosecha, pero deben continuar desenterrando toda la raíz de incredulidad. Cuando estas plantas venenosas son arrancadas, dejan de crecer por falta de alimento en palabra y acción. El alma necesita que las preciosas plantas de la fe sean plantadas en el terreno del corazón y se entrenicen allí. Esto es Fe y Obra, página 14-15. Ese libro es muy bonito también. Y dice que él necesitaba primero un milagro. Yo voy a poner ese poema porque esa vez me vino así en la mente. Él primero necesitó, el primer milagro fue para tener, o sea, para que Dios le diera su fe, para él poder recibir el milagro que él es. Y aquí dice que sí, la incredulidad y la fe a veces pueden coexistir. Ahí coexistió, pero él no se quedó ahí, sino que él siguió, él persistió. Cuando tenemos dudas acerca de Dios, de su carácter y de su palabra, ¿qué hacemos con ella? Dios no ignora ni elude la razón humana, pues nos creó a su imagen y nos invita a dialogar de manera racional con él, como lo hizo con Abraham y Moisés y Job. Dios nos invita a aprender a trabajar dentro
de sus grandes e infinitos patrones racionales, aunque en algún momento debamos rendirnos ante lo que no comprendemos del todo. O sea, la razón tiene su función, pero a veces la razón no limita porque nosotros comprendemos muy poco la cosa. Este hombre no se dejó vencer por la razón y él dijo que no podía. Ayuda a mi pobre fe y Dios hizo dos milagros. Hizo el milagro de darle de su fe y hizo el segundo milagro que fue curar a sus hijos. Así que esto es muy interesante, estas tres historias. La fe no es un sentimiento, pero produce un sentimiento. Jesús dijo que una fe tan pequeña como una semilla de mostaza es suficiente para mover montañas, así que la nuestra es más pequeña, por lo menos la mía, porque yo nunca he movido una montaña. Si alguna vez visto una de estas semillas, son pequeñitas, es una cosa que no se ve, es muy pequeñita, sí yo las he visto. Quizá de la más pequeña de las semillas y de eso sale un árbol grande. O sea, en relatividad con el tamaño de la semilla es grande. Si alguna, ajá, sin embargo, aún una fe tan pequeña puede producir grandes cambios. En vista de ello, la fe es muy importante y suficientemente poderosa como para hacer algo sobrehumano, muchas cosas sobrehumanas. Sí, la fe como es el motor que nos motiva a hacer cambios, la fe activa, la fe no es pasiva. Sin embargo, así como una semilla de mostaza puede convertirse en un gran árbol, nuestra fe debe crecer y no permanecer estática. Sí, la fe debe crecer. De hecho, necesitamos cierta medida de fe para iniciar con una relación con Dios. Claro que sí que usted necesita una fe para irse a relacionar con alguien que no puede ver, que no puede escuchar a primera intención. Sí, por eso el que toma la iniciativa, eso lo va a decir por aquí. El iniciador es el Espíritu Santo. Y aquí nos dice, esto lo vamos a decir después, que dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, o sea que ni siquiera la fe es nuestra, la fe nosotros la alcanzamos por la gracia, por la misericordia de Dios, por eso la gracia y la misericordia son tan importantes, porque a través de ellos no es solamente la salvación que se recibe, a través de ellos se mantiene una relación con Dios, a través de ellos de la fe y de la misericordia y de las gracias se mantiene la relación con Dios, se reciben las cosas que Dios ha prometido, o sea, la fe es la oración, es la llave en la mano de la fe que abre los almacenes del cielo donde están atesorados los tesoros. Estoy parafraseando también, es una cita del libro de la oración. Cuando yo leí esa cita y yo dije, allá arriba hay un tesoro, yo dije, yo no me quiero perder nada de lo que hay arriba, así que dame los tesoros. Um, pero es así, la oración y la fe van de la mano. Y la fe es un don de Dios y es a través de la gracia. En primer lugar, debemos comprender que la fe no es algo material, sino una respuesta humana impulsada por el Espíritu Santo. Eso no es nosotros. El iniciador misericordioso, ajá, el Espíritu Santo. Dios es el iniciador misericordioso que a través del Espíritu Santo nos atrae hacia Él. Si se lo permitimos, nosotros lo que hacemos es que respondemos a esa atracción. Con lazos de amor me atraíste. Eh, Somos salvos por medio de la fe, que es una respuesta a, a- es una respuesta a la gracia divina manifestada en la cruz del Señor. O sea, la salvación es una respuesta, es lo que dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo si alguno obre. Si alguien responde a esa atracción, pues a través de la gracia yo lo voy a salvar porque no se lo merecen. No podemos hacer nada para merecernos la salvación. Eh, Dice con que pagaremos amor tan grande que diste tu vida.
que diste tu vida en la cruz. Eso es un himno. Ajá. Somos salvos porque creemos en Dios como resultado de su gracia y de su fe. Esto se encuentra en el centro mismo de nuestra relación con Dios. Eh, la relación con Dios gira alrededor de la gracia y la fe. Luego debemos recordar que la fe no es un sentimiento, muchos ejercen esa fe, es un privilegio y debe ejercer a menudo esperando ese sentimiento que solo la fe puede traer. O sea, no es un sentimiento, pero la fe trae un sentimiento que se llama esperanza. La fe no, es nuestra para ejercitarla, pero el sentimiento gozoso y la bendición son de Dios para darlo. O sea, usted toma, se aferra a la fe, la ejercita y el gozo viene de ejercitar esa fe. No es que no tenga el sentimiento, sino que no es un sentimiento así, pero sí produce ese gozo. Dios lo da. Se llama esperanza. Algunas personas pueden creer que no tienen fe porque no se sienten cerca de Dios, no son o no deberían, no son los que deberían ser como cristianos, pero la fe consiste en creer y confiar en Dios que no solo en los buenos momentos, sino también en la oscuridad, en la tormenta o incluso cuando no entendemos de todo lo que ocurre en nuestra vida, ahí es que se necesita fe. Los sentimientos nunca deben dominar nuestra experiencia religiosa ni nuestra relación con Dios. Es precisamente cuando pensamos que estamos alejados con Dios, necesitamos ejercer la fe y entonces cuando se ejercitan la fe vienen los sentimientos. En la parte del miércoles, dedica hoy algún tiempo para estudiar Hebreo 11. Mire, Hebreo 11 es el, se dice, el salón de la fe. Y aquí es bien interesante. Eh, Hebreo 11 para mí ya no le caben más marcas, porque Hebreo 11 dice, son los ejemplos de la fe. Y primero nos dice la definición de la fe. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. El papel que cumple la fe en el testimonio personal y su convicción. Eh, o sea, por ellos los antiguos, por tener fe, alcanzaron un gran testimonio y ese testimonio viene hacia nosotros. Vuelve a leer el versículo 3 y habla acerca de la creación, porque existe o sea, porque la fe entendemos haber sido constituido el universo. O sea, nosotros creemos por la fe que Dios creó el universo. Nadie ha visto creando el Dios el universo. O sea, toda la Biblia se cree por fe porque nosotros no hemos visto. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Para eso se necesita grande fe. Eso es lo que pasa. Eh, He aquí, ajá. Lee el capítulo 6, resume el mensaje con sus propias palabras, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que, o sea, usted para acercarse a Dios debe creer, eh, por lo menos para acercarse debe creer que Él existe, aunque a veces hay personas que se acercan y dicen, oh, por si acaso tú estás ahí, o no ha pasado, a mí me ha pasado que a veces, sí, de verdad, yo soy sincera porque para mí es la realidad. Eh, los versículos 7 al 40 cocina la vida de varios personajes. Hace muchísimos años ya, yo escuché un sermón del pastor Robert Costa y es sencillo, basado en Hebreo 11, y ese sermón yo lo tomé como mío, con el permiso de él, hice algunas modificaciones y lo he hecho. Claro, el autor es él, nunca va a ser igual, pero lo he dado en algunos lugares a través de los años y de verdad que para mí ese, lo que él hace
es fascinante. Yo me atreví tomé el atrevimiento de agregar algunos personajes y agregar otros personajes que fueron después que se escribió la Biblia. eh, y para mí lo interesante es el contraste, o sea, por la fe, Abel ofreció un sacrificio y murió por la fe. Y por la fe, Enoc fue traspuesto al cielo. Y entonces se pregunta qué es la fe. A uno hizo que muriera y otro hizo que fuera trasladado al cielo sin morir. Por la fe, eh, Noé se puso a predicar 120 años que el mundo iba a ser destruido por un diluvio. Y entonces por la fe, Abraham salió, o sea, uno le dijo quédate y predica y a otro le dijo vete. O sea que es un contraste, uno tuvo hijos y otro ofreció su hijo, uno fue del desierto al palacio y otro fue del palacio al desierto. Entonces, ¿qué es la fe? Y la fe realmente es que para cada persona Dios tiene un plan y la fe es creer que ese plan es bueno para ti. Eh, yo lo titulo ese tema fe bajo cualquier circunstancia. Eh, la fe no es necesariamente que si usted tiene una persona enferma, Dios lo va a sanar. La fe es aceptar que a pesar de que Dios no sane a la persona, seguir creyendo en Dios, eso es fe. La fe no es que Dios te va a dar una cosa, la fe es seguir creyendo a pesar de que Dios no te dé eso que tú pediste. La fe también es paciencia. Eh, por la fe, los antiguos murieron esperando la promesa como si o sea, ellos vivieron la promesa y nunca la recibieron. Vivieron como peregrinos y extranjeros en esta tierra. Por la fe, a los amigos de Daniel fueron liberados del fuego, pero Daniel no fue liberado, o sea, fueron liberados del fuego, mientras tanto que en la Edad Media personas como Juan Hus y otros murieron en la hoguera alabando a Dios, así que es la fe. A mí me encanta, me emociona mucho eso, no sé por qué. Hay gente que le tiene miedo cuando he dicho eso, se aterrorizan porque piensan que la fe, yo voy a orar por tal y tal cosa y la voy a recibir. Si tengo fe, la voy a recibir. No necesariamente. La fe es creer a pesar de que no vas a recibir lo que tú estás pidiendo porque Dios cree. ¿Sabe? En los últimos años mi fe ha crecido porque Dios me ha hecho pasar por situaciones y me ha dicho que no a ciertas circunstancias y yo después he visto y yo digo, sí tenía razón. Ahora, ahora le creo más fácil. Ahora le creo más fácil. Dice, conocer a Jesús y tener una relación viva, sólida con Él requiere fe. Puede fortalecer tu fe o animar a alguien que tu fe vacile, sí. La Biblia todo está escrita para que la fe crezca y quizás a veces algo que pasó en nosotros. Yo a veces no hablo mucho de lo que pasó en mi vida por los medios porque no quiero que mi vida ande por ahí. Pero sí, si es de persona a persona, sí, sí, sí es buena. Y si no hay cámaras también o no hay videos. Si está dispuesto a cooperar con él, hará que tu fe crezca. La fe es resultado de escuchar a Dios hablándole por medio de su palabra, la Biblia. Comprométete a estudiar la Biblia, a orar nuevamente, pero no es solamente una lectura como el papagayo, una vana repetición. Yo digo que tú tienes que meterte en la Biblia, imaginarte que tú eres parte de lo que está sucediendo. Para mí tiene que ser una experiencia sumergirse en las profundidades y aunque uno no vea y es eso, es el Sara, es el Ruth, es el Noemí, es ser Esther, aunque tú no hayas pasado por eso, es ser esa persona, es ser Abraham, es ser Moisés, es ser Elías, vivirte el momento, como usted usa su imaginación para otras cosas, úsela para eso, eso es poderoso.
Dice, al igual que el padre que acudió a Jesús con su hijo endemoniado y clamó con lágrimas, crea, ayuda mi poca fe. Podemos conocer nuestra incredulidad y pedir a Dios que aumente nuestra fe. Eso significa pruebas. La fe y la duda puede coexistir. Esta historia de este muchacho lo dice. Sí, pero él siguió moviéndose, él no se detuvo, no, o sea, no permitió que la falta de fe lo detuviera. Él pidió ayuda. Recuerda que la fe no es un sentimiento, sino la decisión de creer, una decisión de creer en Dios que está presente incluso cuando no lo puedas ver. Eso es fe. Si ya viste, no es fe. Considera la palabra del himno titulado Grande Señor es tu misericordia, como una oración personal de gratitud a Dios de ser tan fiel. Creo, ayuda mi incredulidad, eso dijo este hombre. La fe de Jesús es la fe de Jesús, es la fe que Dios nos da, la fe de Jesús, eso es un don. Aquí está la paciencia de los santos, la paciencia, lo que son tres distintivos, la paciencia, lo que guarda los mandamientos de Jesús y tienen la fe de Jesús. Los mandamientos de Dios tienen la fe de Jesús, los mandamientos son el carácter de Dios realmente, o sea, tienen paciencia y tienen el carácter de Dios reflejado en su vida y tienen la fe de Jesús también. Estos son tres características. Si estudia cómo han entendido los adventistas el tema de la justificación de la fe, bueno, según yo he leído, se ha patinado. Es más, la iglesia adventista, no sé si es que es mal interpretada, pero si uno busca el punto de vista de personas que no son adventistas, tienen a los adventistas son legalistas, quizás porque no se le ha podido presentar o no se ha entendido, se ha malinterpretado o a través se ha diluido lo que realmente es. Y como se guardan, se dice de guardar los mandamientos, pues a veces se enseña que eh, se guardan los mandamientos para salvación y eso es legalismo. Fíjense que los fariseos guardaban los mandamientos al pie de la letra, el muchacho rico, Nicodemo, y no conocían de Jesús. O sea, ellos guardaban la letra de la ley, pero la letra de la ley, o sea, hay un orden, tú eres salvado y tú guardas los mandamientos. O sea, por gracia Dios te ayuda a observar los mandamientos, así que no es no es para salvación, sino es porque tú eres salvo, claro. El tú desobedecer puede ser que tú te pierdas, es algo como es una línea muy fina, pero de verdad nosotros toda la Biblia lo que dice es que somos salvos por la gracia a través de la fe en Jesucristo. Entonces aquí dice que en el 1800 hay un librito, yo lo tengo por ahí, lo que pasó en el 1860 y tanto, creo, debí buscarlo, no lo busqué, que hubo un asunto ahí sobre porque hablaban de cuando se trajo el tema de la justificación de la fe, pero toda la Biblia lo que habla es de la justificación por la fe. Eso no fue mal, no es exclusivo de Pablo ni fue Martín Lutero que lo trajo. Si usted ve la Biblia entera es la justificación por la fe. En la primer escenario donde vemos el tema de la justificación por la fe, cuando Dios viene, desciende y, y- y viene a buscar a Adán y a Eva después de haber pecado y le cambia las vestiduras que tiene, eh, o sea, le cambia las vestiduras que hicieron de ramas y le pone ahí las pieles de un animalito y así cada escena vemos cuando rapidito así, cuando Abraham iba a ofrecer a Isaac, que Dios le dijo que no era necesario y había hoy un cordero y lo sacrificó. Y la Biblia está llena, llena, llena. Y eso es, para mí la Biblia es el tema que, es más, se dice que ese es el tema realmente es el tema de la justificación por la fe, es el tema de la verdad presente. Eh, Dice, los mandamientos de Dios han sido proclamados, pero la justicia de Jesús, a ver,
Yo en la realidad no entendí mucho esta cita, y se me olvidó ir al mensaje selecto a la fuente a ver qué dice antes, qué dice después el preámbulo, porque no entendí mucho. Dice así, si estudia cómo han entendido los adventistas el séptimo día de la justificación por la fe, verás que en la década de los 1890 se consolidó en la iglesia una comprensión de la fe de Jesús y de los mensajes de los tres ángeles. Ante entonces la iglesia había puesto mucho énfasis, sí, y hubo una fuerte presión cuando se trajo ese tema por primera vez. Fueron unos muchachos que lo trajeron y se puso mucho énfasis en la ley y necesitaba más énfasis en el evangelio, lo que Dios hizo por nosotros. Elena G. de White resumió bien esta situación. Los mandamientos de Dios han sido proclamados, pero la justicia de Jesús dándole igual importancia. Y es que no comprendo qué es lo que quiere decir. No ha sido presentada por los adventistas del séptimo día haciéndolo, yo entiendo que se le da mucha, hay un grupo que le da mucha importancia a la justicia, o sea, la desequilibra, en otra le dan mucha importancia a un amor desequilibrado también. Y realmente la justicia y el amor de Dios son la cara de una misma moneda. Eh, en los Salmos dice, la justicia y el amor se encontraron y se besaron, algo así. Eh, Son la cara de una misma moneda. So, no se le puede dar énfasis a uno ni a otro. Y entonces la ley realmente es el carácter de Dios, eh, y la guardamos por gracia también. Obramos por gracia, salvos solo por gracia. La fe que tenemos es la fe de Jesús, así que nosotros lo que somos receptores del amor de Dios. Por eso yo digo que tú no eres salvo porque eres obediente. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Tú no eres salvo por obedecer, si nosotros, y yo he dicho esto y causa revuelo, que si Jesús no hubiese salvado por obedecer, no hace obedecer a todo y no muere en la cruz. Es realmente lo que nos salve la muerte de Jesús, el sacrificio expiratorio de la muerte de Jesús. Nada puede sustituir eso. Obedecer viene después. Si me amas, guarda mis mandamientos. No es que no se guarden, sino que viene producto de la fe, producto de ser salvo. Porque los mandamientos no es meramente no robarás, no matarás, no, es mucho más, vuelvo y digo, es el carácter de Dios. En algún momento quizás profundice más en eso, pero que esto se está acabando. Mateo 26, 36 al 42, ¿qué nos dice acerca de la fe de Jesús en este momento crucial? Hay una frase que les he mencionado últimamente, hay dos tipos de personas, la que Dios le dice, eso lo dice C.S. Lewis, a la que Dios le dice, ok, haz lo que tú quieras, porque como quieran lo van a hacer. Y hay otro que como Jesús dice, ok, hágase tu voluntad. Eso es rendición, eso es fe al extremo. Por eso hay muchos personajes, los de Hebreo 11 tuvieron grande fe, pero el fe de verdad fue la fe de Jesús cuando él dice, hágase, no, o sea, Jesús quería tirar la toalla, como decimos. Jesús le pidió al Señor en varias ocasiones a Dios, haz esta copa de mí. Si hay otra solución, imagínate, Dios le hubiese dicho, mira, lo voy a hacer todo obediente. Voy a hacer que todos guarden los mandamientos y así tú no tienes que morir si fuera por salvación. Yo sé que lo que estoy diciendo suena controversial, pero no es controversial. Si hubiese habido otra manera de salvación, cuando Jesús le dijo, si es posible, pasa de mí de esta copa, Jesús le dice, ok, vamos a hacer que esta gente sean obedientes, vamos a hacer que esta gente sean veganos, vamos a hacer que esta gente se comporten o hagan de esta manera, pero la única sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. La única, entonces Jesús se rindió a pesar del dolor que estaba pasando, que ningún mortal va a pasar eso. Él dijo, sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Eso fue al extremo.
Tener la fe de Jesús significa no solamente ser obediente a Él y a su palabra, sin a semejanza de la fe que tenía en Dios, sino también tener una experiencia diaria y vital con Jesús, es entender y actuar en consecuencia. No solo si Jesús es el centro de nuestra vida diaria, podemos tener una relación salvífica con Dios. Tener fe en Jesús significa que Él y su fe habita en nosotros, pues es Él el verdadero fundamento de nuestra fe. Nuestra fe puede a veces ser endeble, pero Jesús es digno y podemos reflejar su fe en nuestra propia experiencia, además que no sea acreditada por el don de su gracia, o sea, es puesta en nuestra cuenta. Yo lo digo como yo soy del área de administración, contabilidad, es como poner en tu cuenta. Yo pago tu cuenta por ti, yo lo acredito a tu cuenta, pero tú la ejercitas. Si te ponen fondo en tu cuenta, tú lo inviertes. Cuando deseas la fe de Jesús, pídela humildemente. Haz de Hebreo 11:6 tu oración personal diciendo, Señor, sin tu fe es imposible agradarme. Vengo a ti que me compensarás si te busco diligentemente. Haga su oración, hágala lo que usted le salga, le nazca. No es bueno repetir la cosa así. Haga su propia oración. Eh, Somos justificados, perdonados y reconciliados con Dios por la fe. O sea, por la fe no aferramos a su gracia. También somos santificados. No se queda ahí, no se queda en justificados, perdonados y reconciliados por la fe. También el proceso de santificación se nos da poder para ser como Jesús por la fe. Cuando invitamos a Jesús a nuestra vida, también convertimos en hijo de Dios por la fe. Vivimos por la fe en el Hijo de Dios. No hay nada al parecer tan débil y no obstante tan invencible como el alma que siente su insignificancia, que es lo contrario a la autosuficiencia. Yo le digo, esto es al revés, esto es contrario a nuestra lógica. Usted se siente insignificante, es un alma poderosa porque entonces se aferra a Cristo. Si usted se siente autosuficiente, quizás le diga al Señor, oye, ayúdame en mis planes, ayúdame en lo que yo voy a hacer. Eh, y ahí se vuelve muy débil. Y no obstante, tan invencible como el alma que se siente insignificante y confía por completo en los méritos del Salvador. Mediante la oración, en el estudio de su palabra y creer en su presencia, que su presencia mora en el corazón, el más débil ser humano puede vincularse con el Cristo vivo, quien lo tendrá, quien lo tendrá de la mano y nunca lo soltará. Yo le digo, Señor, mejor agárrame tú porque yo me suelto. Esto es ministerio de curación, es una imagen muy, 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 muy hermosa. Am, es que miren, nosotros somos como un muñeco eh, de batería o eléctrico, si nos desconectamos de las fuentes, no tenemos vida. Y esa es la trampa, porque el enemigo quiere que nos desconectemos de la fuente y que creamos en nosotros. Eso es. Su fe debe ser fortalecida por medio de la oración ferviente, el ayuno, la humillación de corazón. Estos son los ejercicios, o sea, así que nosotros obramos. Debe vaciarse del yo. El yo, mire, el yo quita toda posibilidad de las cosas buenas que puede haber en nosotros. El yo te aleja de Dios. Y ser lleno del Espíritu Santo, mientras más vacío estemos del yo, más vamos a poder reflejar a Cristo y su amor. El amor de Cristo no mora donde hay yo. A medida que nos vaciemos del yo, el amor de Cristo va a llenar el corazón. La súplica ferviente y perseverante dirigida a Dios con fe. Fe que nos lleva a depender completamente de Dios y a consagrarse sin reserva en la obra. En reserva a su obra. Es la única que puede prevalecer para traer a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en la batalla contra los principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas y las huestes espirituales de iniquidad en las regiones celestiales. El deseado de toda la gente, página 397.
Mire, hay muchísimo que decir sobre la fe, pero muchísimo, muchísimo, pero yo tengo que terminar este video. Así que es bueno que además de esa lección y su Biblia puedan buscar otros temas. Hay muchos temas sobre la oración, sobre la fe. Está, además de toda la Biblia y de todas esas experiencias de los héroes bíblicos, está el librito Fe y Obras y hay otros muchísimos más. Yo tengo para mí por mucho tiempo el tema de la fe y la oración era, yo buscaba donde quiera fe y oración, fe y oración. Eh, pero bueno, ahora vamos a despedirnos. Esperamos que tengamos una buena semana y nos vemos en próxima semana si Dios así lo permite. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias porque tú nos das tu palabra, Señor, y gracias porque tú nos das tu fe. Ayúdanos, Señor, a pedirla, a demandar ese don que tú tienes disponible para nosotros, a ser sinceros como el hombre que tenía a su hijo enfermo. Cuando no, la fe no nos alcance, Señor, ayúdanos a ir a ti y pedir de tu fe. Señor, ayúdanos a caminar contigo, a serte fiel. Bendice a cada persona que nos acompañe, Señor, suple todas sus necesidades, pero que su necesidad más grande sea de tener una relación transformadora contigo, de ser liberado, Señor, de las cargas de la autosuficiencia, del yo, del orgullo, Señor, que puedan ver, conocerse, saber lo necesitados que están de ti, Señor, para que puedan alcanzar la victoria. Todo te lo pedimos, Señor, pidiendo el perdón de nuestros pecados en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye.